bueno, es viernes, por fin es viernes y bueno, nos deja muchísimos debates, muchísimas discusiones en Jalisco, caso Carlos Lomelí. A las 12:30, por cierto, audiencia con el juez en el caso Miguel Castro. 12:30, la defensa pide una reconsideración de las medidas cautelares, es decir, pide que Miguel Castro salga de prisión. Veremos, 12:30, la defensa tiene que convencer al juez de que ahora sí el exsecretario de Desarrollo e Integración Social va a seguir las medidas cautelares que decrete el órgano jurisdiccional. Y por supuesto que hay asuntos de todos, lo que tiene que ver con el coronavirus, la línea 3 del tren ligero, la línea 4 que también ya se anuncia, y muchísimos asuntos para platicar con ustedes esta mañana. Recuerda, hasta las 10 estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 6 minutos. El WhatsApp es el 3318-8076-41. Hoy tenemos mesa de análisis. Nos va a acompañar Jonathan Lomelí. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Pues una semana también intensa como todas las de este año, ¿no? Un nuevo virus, la línea 3, como tú mencionabas, mucho que discutir y platicar con la audiencia. Ahorita en unos minutos más viene seguramente volando del Tecnológico de Monterrey Eduardo González para también estar con nosotros en esta mesa de viernes. ¿Por qué no empezamos, antes de entrar a los temas más controversiales, Jonathan, con el coronavirus? ¿Qué sabemos? Porque hay mucha desinformación, muchas cadenas de WhatsApp, muchos mensajes en redes sociales que alertan sobre este virus, donde se utilizan cifras totalmente desproporcionadas. ¿Y qué sabemos del coronavirus hasta este momento y en particular en el caso de Jalisco? Bueno, es importante señalar que el coronavirus y esta nueva cepa que se ha presentado, digamos, el coronavirus ya existía, es una nueva cepa que se presenta a finales de diciembre en China, en esta provincia de Wuhan, y básicamente lo que alertó a la OMS y a las autoridades chinas en un principio es que no sabían qué tanto se podía contagiar de persona a persona. Lo que ya sabemos en este punto, y esto es importante remarcarlo y lo señalaban ayer la Secretaría de Salud Federal y algunas otras autoridades, es que no tiene un alto nivel de contagio, es decir, no es muy efectivo el virus, por lo tanto, no debe generar alarma, no es como una influenza o un sarampión que son como el H1N1, claro, aquel ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que hay que dimensionarlo y no es un virus peligroso en ese sentido. Por otro lado, lo que sabemos hasta ahorita es que muy probablemente hoy se va a confirmar o descartar que estas tres personas, es una familia de hecho, un señor, una mujer y una niña de 2 años en Tepatitlán, si tienen o no el virus. Básicamente fue porque la persona, el adulto, el hombre, viajó, es un empresario que viajó a China en este mes, regresó y presentó síntomas. Él mismo alertó a las autoridades sanitarias. Entonces, me parece que de entrada hay que dimensionarlo. Ayer la OMS señaló que no era un virus por el que iba a declarar una alerta. Está, me parece, hasta este punto bajo control y eso es lo que creo que debe tomar en cuenta la población, ¿no? Es decir, no es altamente contagioso. ¿No? Son 3 casos. Así es. Que van a ser confirmados por una persona que viajó a China y posiblemente se contagió. Así es. No sabemos exactamente. Y en realidad el foco en este momento es sobre todo China, donde van ya ahora sí decenas de muertos por el coronavirus. El secretario de Salud pidió calma en torno a este tema y no caer en psicosis. La Secretaría de Salud está actuando de acuerdo a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y también del aviso epidemiológico que el Consejo Nacional de Vigilancia Epidemiológica Nacional nos ha dado al respecto. Los casos son casos sospechosos, no son casos confirmados. Para eso se han realizado las labores necesarias a fin de poder determinar en un futuro si estos son casos en los cuales se confirme la presencia de este nuevo coronavirus.
pues ahí está, no caer en psicosis. También el Aeropuerto Internacional de Guadalajara está tomando medidas al respecto en colaboración con distintas instancias, pero bueno, aparte no tenemos vuelos directos de Asia, ¿no? No, ayer el GAP informaba justamente que estaba listo para implementar medidas de acuerdo a la OMS en el momento que le indicaran, y señalaba algo importante: solamente hay vuelos directos hacia China de Tijuana, entiendo, de todo el de la país, Ciudad de ¿no? México también, ¿no? Y la Ciudad de la México, Ciudad de ¿no? México son los únicos dos son los únicos puntos. dos puntos. Entonces también no debe tampoco generar tanto alarma en ese sentido. Bueno, la nota de hoy, seguramente que está también ya en redes sociales, que está pues generando mucha discusión, es el tema Carlos Lomelí. Te recuerdo que ayer habló la secretaria de la Función Pública del tema, no sé si tenemos a la secretaria de la Función Pública, habló Irma Heréndira Sandoval sobre el caso Carlos Lomelí. Parecía que iban a pasar sin tocar este tema, al final lo hace y esto dijo la secretaria de la Función Pública. Efectivamente, sí encontramos que hay elementos, sin manchar y sin atacar la presunción de inocencia, elementos de posible asignación de una falta administrativa. En este caso sería una falta administrativa grave y por lo tanto también tendría que substanciar y resolver el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de acuerdo a la aplicación a lo que nos indica la aplicación de la Ley General de Responsabilidades. Entonces es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien en su momento resolverá. Eduardo González, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, pues corriendo aquí con el Oye, fíjate que tráfico. Jonathan y yo platicamos antes de entrar que había menos tráfico para ser viernes. Lo que pasa es que ahora de la zona del TEC, la gente que se movía por Periférico, Vallarta y la zona del Bajío, pues está abandonando el Periférico por las obras, y entonces todo está concentrado en el Bajío y en Vallarta, y con el accidente de venta del astillero, Claro. pues también se impacta. Entonces, Tremendo. Hoy es el viernes en donde no acuden a clases los niños. Hoy ¿Será es el por último eso? mes. ¿Es el último mes? es el Según yo, el próximo no, viernes ese es al otro. 31. Entonces Sí. no entiendo la lógica del tráfico, ¿eh? No, Por Porque aquí hoy no se hay levantó nada. más tarde hoy. Se levantó El más otro tarde, viernes más es temprano. el ¿quién sabe? viernes de los abuelitos. Es el no viernes de entiendo. los abuelitos, exactamente. Oye, Eduardo, a ver, Carlos Lomelí, temas que no mueren. Lo que dice ayer la secretaria de la Función Pública es que Carlos Lomelí estaría incurriendo en faltas administrativas graves, por lo tanto se expone a una inhabilitación por parte del Tribunal Administrativo, pero hoy nos enteramos por Grupo Reforma que una de sus empresas, Laboratorio Solfran, recibió un contrato por 128.6 millones de pesos en diciembre. Hay que recordar que esta empresa fue inhabilitada en septiembre y aún así 2 meses después recibió un contrato y lo pudo recibir Eduardo porque tenía una suspensión, pues ya sabes, el amparo no se le niega a nadie. Claro, ¿no? que aquí hay que recordar que fue una de las monedas que se puso de cambio sobre la mesa, es decir, si abandonaba el puesto como delegado, pues sus empresas podían seguir operando en relación a las compras. Pero estas dos no, ¿eh? Así, que le pedía el gobierno, pero estas dos efectivamente no. Pero al final de la historia nos damos cuenta que no solamente siguen operando sus empresas, sino que yo creo que hay una parte de la historia que no nos han contado y que pues no sabemos cuál es realmente el peso, más allá del dinero que metió en la campaña, Lomelí, cuál es el peso político de un personaje como él, ¿sí?, cercano a la 4T. O sea, ¿qué ventajas todavía sigue ofreciéndole a la 4T para que, pues sí, hay algunas declaraciones que seguramente el fin de semana Ya se pasarán a acabaron, mejor adiós, vida, ¿no? así es, porque pues no hay como condiciones normales en términos de política para mantener a un personaje tan vivo como Carlos Lomelí en un esquema de una lucha por lo menos discursiva contra la corrupción y la impunidad desde la 4T. A ver, ahí hay dos debates, ¿no? En torno, por ejemplo, a la portada de Reforma. ¿Es legal que le den este contrato? Sí. Sí. Tiene un Claro, amparo. claro, Tiene ajá. un amparo y al tener un amparo puede participar igual que cualquier otra empresa claro. farmacéutica. ¿Es ético que un gobierno que inhabilita a una empresa le dé un contrato a esa empresa? Me parece que no es ético. Yo creo que ahí siempre es el debate, Jonathan, entre lo legal y lo ético, ¿no? Y yo abriría un tercer frente. Es lógico que un gobierno un día antes diga que lo va a sancionar y que lo está investigando cuando
yo quiero pensar que la Secretaría de la Función Pública sabía que se había entregado ese contrato a Solfram, ¿no? Me parece que no es ni ético, ni lógico, no des nada por hecho. ni político, ¿no? Entonces, a mí me parece que la figura de Carlos Lomelí, yo había notado por algunas pequeñas señales en las últimas semanas que se estaba como reagrupando. Por ejemplo, sé que medio empezó a crear ya un equipo de comunicación, más sólido. Quiere ser candidato a Guadalajara. Él, recuerda, el año pasado dijo, yo voy a estar con o sin programas federales como delegado en la boleta. Y bueno, yo creo que... si lo inhabilitan, no hay boleta, ¿eh? Claro. No hay boleta. Ay, sí, no. A menos de que un tribunal... Habría que esperar podría pasar que un tribunal le diga y vaya con su amparito a las elecciones. Mira, con los tiempos de la justicia en México, tranquilamente entre amparos, resoluciones e investigaciones, se va el sexenio y él está en la boleta, ¿no? Ahora, esto que decía Eduardo, el vínculo de Carlos Lomelí, me parece que es a partir del poder también económico, ¿no? Recuerdo en una entrevista para dimensionar a este empresario y político, este personaje, él decía, y este dato es muy interesante, que él fabrica las 75 medicinas más solicitadas por los mexicanos y que tiene, él no nada más, Solfram y Lomedic son nada más, digamos, como la fachada, pero en realidad él decía que le vende, porque fabrica medicinas, a 325 proveedores en el país. Sí. Es decir, si no es Solfram o Lomedic, va a ser cualquier otra empresa con otro nombre que no es de él, porque él fabrica la medicina. Entonces, el poder económico de esta figura me parece que se explica en esos términos, ¿no? Y la relación con la 4T. Está una medicina que todos... La famosísima, el omeprazol, ¿no? O sea, que es quien no ha tomado algo. Claro. Sí, por eso yo decía, es que hay un elemento ahí, hay un eslabón que une de manera muy cercana a esta figura con la 4T, porque entre denuncias, periodicazos, amparos, yo creo que también hay un asunto sigue caminando a partir de la elección. De que López Obrador premia su lealtad. Cuando López Obrador pierde la elección de 2012, pues parecía que su movimiento se extinguía, ¿no? Después de la segunda derrota, hay que recordar que en esa elección fue cuando dijo que si perdía se iba a su rancho, que tiene un nombre curioso, ¿no? su rancho. Y Lomelí se mantuvo ahí. Se mantuvo ahí, incluso financiando la estructura local todavía no existía Morena, del proyecto de López Obrador en Jalisco. Yo creo que López Obrador es alguien que premia mucho la lealtad de quien en un momento determinado no lo abandonó. Sí, un buen ejemplo del premio a la lealtad es Manuel Bartlett. Mira, exacto. Muy buen ejemplo. Sí, sin duda tiene su valor. Cuando nadie creía en López Obrador, ya ahí estaba. Ahí estuvo, ¿no? Yo creo que es lo que termina premiando. Y otro tema que salió ayer en la rueda de prensa matutina fue el asunto de las medicinas y en particular el caso de PISA, donde parece que ya hay una guerra abierta entre el presidente y PISA, ¿no? Porque pues está vetada ya Dimesa, los acusa de chantajear al gobierno para obtener contratos con el medicamento para cáncer, después de la manifestación de los familiares por los niños. Es decir, ya parece que hay un asunto y es la número uno de ventas. A ver, escuchamos, esto fue lo que se dio en la rueda de prensa. Lo que ocurrió ayer, insistimos en expresar nuestro total respaldo y simpatía a las familias de los niños con cáncer. Se precipitó por un problema de que estos medicamentos que compramos y que desde inicio de enero advertimos que se los estaban a disposición de estos hospitales y aparentemente a las familias no se les comunicó que el gobierno había solucionado el problema desde agosto del año pasado. Obviamente reaccionaron con indignación y con ansiedad y se manifestaron. Esta empresa PISA, voy a dar un dato nada más y que el Radio Escucha haga sus asociaciones libremente. PISA es uno de los principales competidores de Lomelí. Exacto. Son recordar. ¿Por qué es encono del presidente con PISA? Nada más como dato, que cada quien haga sus conclusiones, ¿no? Tiene una pelea cantada desde el inicio de sexenio. Es un gran distribuidor en el país. La primera que vetó dentro del paquete fue Dimesa. De estas cuatro farmacéuticas que decía que habían acaparado todos los contratos con Peña Nieto, entre ellas está PISA. Ahora, sí es... Más allá de los intereses políticos que pueda tener López Obrador al atacar a PISA, no es lo mejor para un país que una sola empresa pueda monopolizar
algo tan importante como la atención de cáncer. Sí. Yo creo que ahí sí es un asunto que pone al gobierno en vulnerabilidad y que pone al paciente en vulnerabilidad porque te enojas, no te pagan tal vez en el tiempo que tú esperabas y cortas medicamentos. Que a mí me parece que esa es la cuerda de la que se agarra Andrés Manuel para enfrentar a esta y a otras, compañías, siendo bueno, pues por seguridad en cuanto al reparto y a la compra y venta y demás de medicinas, pues lo mejor es tener un arcoíris mucho más amplio, un abanico más amplio que estar solamente con una o dos o tres compañías. Sin embargo, me parece que esto que estamos mencionando solamente se maneja en un círculo muy pequeño. Sí. En realidad, la población no tiene ni idea ni de qué empresas, ni cuántas, ni qué segmento del mercado tienen en sus manos. Solo sabe que no hay medicinas. Que no hay medicinas. Claro. Sí, tú te peleas con PISA, no te peleas. Bueno, ya fue, hay que recordar, el gobierno fue a comprar las medicinas fuera. Y llegó hasta con la Guardia Nacional, con la Marina, como si fuera un asunto, ¿no? Casi de conquista territorial. Vamos al corte. Por cierto, nos están diciendo en redes sociales, Jonathan, Lalo, que sí hay vuelos directos a Asia de Guadalajara. ¿Sí? Pero de carga. De carga, claro. Cathay Pacific y Korean Cargo. Bueno, que vienen personas ahí, vienen, ¿no? Sí. Yo dije, claro. ¿a poco hay? Si no hay Europa, Dije, que no. haya China. Asia, ¿no? Vamos al Bueno, corte. gracias ahí por la precisión. De la mañana con 23 minutos. Hoy a las 12:30, audiencia, revisión de las medidas cautelares para Miguel Castro. Hay que recordar que el viernes de la semana pasada, justo estábamos aquí en mesa, el viernes de la semana pasada, ingresó en prisión Miguel Castro. Digamos, la justificación del juez para decretar la prisión preventiva es que Miguel Castro había violado los elementos más importantes de la medida cautelar, entre ellos, pues, tener resguardo domiciliario. Salió una foto que estaba en el béisbol, otro aviso que hizo a la unidad de medidas cautelares también, al juez, perdón, que iba a decir que iba a salir de vacaciones en este periodo de diciembre. Y hoy, Eduardo, Jonathan, pues veremos qué determina el juez. La defensa va a pedir volver al estatus de resguardo domiciliario. Tenemos entendido que la Fiscalía Anticorrupción tampoco va a hacer una pelea porque se quede en prisión, pero eso lo termina decidiendo el juez. Lo que explicaba el fiscal anticorrupción, un poco me llamó mucho la atención que él medio se deslindaba de esta prisión preventiva para Castro, porque en realidad lo que existe es una figura que es la unidad de medidas cautelares, que es la que se encarga de verificar que depende de la Secretaría de Seguridad Pública. Exactamente. Y que al parecer, yo tengo entendido que Castro preguntaba, oye, voy a ir a un partido, y le decían, está bien, ve a un partido. Oye, voy a ir al mar, está bien. Y un poco parece que la confianza del propio Pero lo hizo Castro, ante el juez, ¿eh? Lo tenía que hacer ante la unidad de medidas cautelares. Y no lo Él hizo. le llamó al juez para decirle, oye, te aviso que me voy a ir de vacaciones a Manzanillo. Bueno, en realidad, pues el resguardo domiciliario no te permite hacer eso. Claro. No te Pues al parecer también ese exceso de confianza Sí. es lo que hace que al final llega la audiencia y dicen, pues bueno, no cumplió, prisión preventiva. Yo creo que es probable que salga el día de hoy, ¿no? Probable, Sí. Eduardo. A mí, yo la herramienta que uso para leer esto es la realidad en México en términos de justicia, pues es totalmente resbaladiza. Y la justicia en México se aplica en términos políticos, no en términos netamente legales. Jurídicos. Y en ese sentido, si bien podemos decir que legalmente había condiciones para detener a Miguel, pues también las hubo, según reportes periodísticos, para detener a Salvador Rizo. Cosa que nos no, dijo el fiscal que él no se... cosa que no él, sucede. Él, Sí, claro. él en periodicazos no se basa Así para, es. Entonces, para actuar. Si nosotros nos asumimos... Ahí hay dos varas, coincido contigo. Nos Ahí hay asumimos dos varas. al asunto legal, ¿sí? Pues quizás los dos tendrían que estar detenidos. Si nos asumimos al asunto político, que es como en México se imparte la justicia, ninguno de los dos podría estar adentro o ninguno de los dos podría estar afuera. Depende de qué convenga. en Por el caso. supuesto. A ver, pero yo creo que en términos proporcionales, Eduardo y Jonathan, a ver, la prisión preventiva hay que recordar qué es la prisión preventiva. La prisión preventiva es una anomalía. Es meter a un inocente a prisión.
Porque hay que recordar que todos somos Claro. inocentes hasta que hay una sentencia de un juez. Es una anomalía, por lo tanto, en todos los países medianamente civilizados se ponen muchos elementos que se tienen que cumplir para la prisión preventiva. Yo lo que digo es, Castro lo que hizo es realmente grave. Pero ¿De verdad? precisamente ¿El béisbol? el punto... Como para meritar 3 meses de prisión preventiva. Oye, Chava Rizzo, irse a la playa, a mí se me hace, está bien, están violando las medidas cautelares, pero no están atentando contra nadie, no están en riesgo de fuga, no ponen en riesgo a ningún testigo. Esos son los elementos ¿Y importantes cómo para la prisión destrabas, y preventiva. justamente cómo destrabas eso con un asunto político? Por eso se insiste que desde el gobierno del Estado se maniobra ahí para que uno esté afuera y uno esté adentro. Cosa A que mí, yo no creo, ¿eh? sí, a mí me parece que... ¿No crees que haya sido O sea, una yo no creo que el operación gobierno del del Estado gobierno? haya dicho, vamos por Miguel Castro. Es una interpretación Claro, mía. claro. Porque aparte creo que políticamente ni les conviene. Tú dirías, bueno, es un asunto... Pero si todo arranca desde una dependencia del gobierno del Estado, yo Bueno, creo es que que ahí la el unidad- gobernador pudo haber manoteado y decir, a ver, bueno, esto se para. Bueno, es que la unidad de medidas cautelares depende de la Secretaría de Es que Seguridad esa Pública, figura es pero fundamental, sí. es fundamental, pero también el que tiene la última voz es el juez, ¿eh? O sea, la unidad de medidas cautelares puede decir, ¿saben qué? Hagan esto. Claro, Enrique. Pero si el juez O dice, sea, el juez es el que tiene la última palabra en términos legales, Claro. pero en México la justicia no se imparte en términos legales, sino en términos políticos. Pero tú crees entonces que el juez tenga una motivación política en una No, decisión como esta. No, más ¿O- bien yo creo que el gobierno del Estado Quería tener a Miguel no Castro. tiene una motivación política para tenerlo afuera, tiene una motivación política para tenerlo adentro. ¿Para qué? O sea, yo digo, está bien, sí, pero Miguel Castro, ¿no? es- Al revés, yo creo que meter a un secretario a la cárcel puede ser un golpe político muy importante. Y en este caso es al revés, porque Miguel Castro goza de una buena reputación, porque el señalamiento que se les hace, pues no es nada, son, digamos, una nimiedad, jueguito de sí. niños si lo comparamos con los casos de cruces. Es decir, yo creo que en este caso sí fue que Castro violó las medidas cautelares. La unidad de medidas cautelares voltea y dice, lo está violando. Le dice al fiscal anticorrupción. El fiscal anticorrupción tiene Pero que en esa- pedírselo al juez. Y bajo esa lógica, A ¿por veces qué puede ser no que las detener a Salvador Rizzo? Eso también, estoy de acuerdo. Yo no tengo ninguna respuesta. Habría que detenerlo, ¿sí? A ver, que se me hacen las dos desproporcionadas, pero ¿eh? Yo otra te lo vez, digo. y la explicación es porque es un asunto político. Yo no sé, yo O creo a que lo no. mejor estamos nosotros imaginando todo maquiavélico, en realidad es parte del desorden del sistema de justicia y Oye, es pero también para eso una venimos, falla. ¿no? ¿no? Para eso Sí, nos claro. Ahora, yo creo que esto debería meritar un debate muy profundo sobre este tema, porque pasamos, Eduardo y Jonathan, de un modelo que utilizaba la prisión preventiva por default, que era el modelo inquisitorio previo, ¿no?, al acusatorio. Que era lo que sea, si se robó un Carlos V del 7-Eleven, a la cárcel, Prisión. ¿no? Y mientras investigamos qué más tiene este cuate. Se supone que las reformas que se empezaron a partir de 2008 era para que eso no existiera, es decir, para que los ministerios públicos investigaran y para despresurizar las cárceles, que el 50% de la gente que está en la cárcel no tiene sentencia. Y creo que tanto con las reformas de López Obrador como con las operaciones de la Fiscalía Local, vamos en reversa. Sí, claro. Todos a la cárcel, todos a prisión preventiva. Como bien dices, la prisión preventiva en estos momentos debería ser una excepción y la quieren hacer la regla. Esta reforma del año pasado de Andrés Manuel López Obrador a nivel federal de prisión oficiosa para, digamos, para Bueno, delitos todo como un por ejemplo catálogo corrupción, todo un catálogo, en efecto es una regresión. Esta exigencia incluso en su momento cuando entra el sistema de justicia penal en vigor de los presidentes municipales, gobernadores, de no los dejen salir de prisión, ¿no? Como esta también idea o populismo penal que le llaman de los legisladores que dicen prisión para o más años de cárcel es para el único, Bueno, el gobernador todos para los el único días, que legislan, claro. Tuitea con los detenidos. Sí, claro. O sea que al final les tapan los ojos y lo ponía Guadalupe Morfín, aunque parezcan delincuentes, aunque todo No esté, están juzgados. siguen siendo inocentes. O sea, nos estamos llevando la presunción de inocencia, pero por las patas. Así es. ¿no? Sí, y al final este nuevo sistema se supone que iba a terminar con este asunto y yo creo que se está utilizando también como una herramienta de presión, una herramienta política muy fuerte contra gente que puede estar o no cometiendo delitos en el espacio del crimen organizado, pero también en la dinámica política del país, ¿eh?
Y que sí se han despresurizado las cárceles. O sea, Sí, la información que tenemos a nivel local es que sí hay menos presos. Lo que tú señalas bien, Enrique, es que puede estar ahorita existiendo una presión y una modificación de estas reglas que impusimos con el nuevo sistema para decantarnos por las prisiones preventivas por cualquier pretexto. Es que el famoso caso del Kevin, ¿se acuerdan del caso Sí, claro, del Kevin? claro, que fue emblemático. Pues fue digamos, emblemático porque parecía como la consecuencia no deseada del nuevo sistema penal. Un cuate que lo detienen varias veces, pero como en ninguno se le puede acreditar determinados agravantes, entonces no, la fiscalía no puede reclamar prisión preventiva. El debate ahí es, yo entiendo esta indignación y entiendo que haya gente que diga, es que es increíble, este cuate se la pasa robando aquí y lo vemos salir y salir y salir. Entiendo esa indignación de parte de la ciudadanía. El asunto es, ¿qué tipo de modelo queremos? O sea, imagínate que nos pase a nosotros. Claro. Que mañana, por ejemplo, caso de corrupción, vinculan por un tema político, lo que decías, ¿sabes qué? Este va a ser mi contrincante en la siguiente elección, mételo a prisión preventiva y en un año vemos qué hacemos. Claro. ¿Se acabó? O sea, creo que es un tema que se tiene que discutir, pero ante la exigencia de la ciudadanía en el combate a la impunidad, vemos una regresión en este sentido. Y que además el asunto de la impunidad y la corrupción que tenemos, me parece que se complica cuando nos metemos a los terrenos de la impartición de justicia. Sí. En realidad, yo pondría sobre la mesa, más allá de la necesidad de establecer un sistema de justicia, el que fuese, sí, me parece que lo que es importante tener en México es un sistema de justicia que no esté politizado. A ver, esa es parte fundamental, la selectividad, coincido. Pero sí también un sistema que se base en la presunción de inocencia, en los derechos humanos, en el Estado de Derecho. Porque sí, claro. Pero esto el viejo sistema creo que hasta ayuda más a politizar. Claro, pero justamente esto que mencionas, Enrique, me parece que es muy importante, pero pierde su valía si nuevamente la impartición de justicia se hace desde un espacio político. 9:33 a.m. Al corte seguimos platicando de más temas y leemos tus mensajes. Hay muchos comentarios en el WhatsApp. Son las 9:37 a.m. Se nos ha ido volando este programa de viernes 24 de enero. Bueno, mucho tema de líneas, la línea 3. Escuchamos al diputado Javier Romo que habló de la línea 3 y las presuntas irregularidades. Hay que recordar que hay un compromiso de la administración de López Obrador para que esté en funcionamiento en abril. No ha habido ninguna respuesta de ninguna autoridad. La SCT, desde la administración pasada aquí en Jalisco, se lava las manos, dicen que todo está en México y en México no responden. Parece que es una obra dirigida con control remoto, que simplemente por cuestión de centralizar y de acaparar los contratos, allá se llevaron todos los beneficios de la obra. Bueno, parecía que en abril, pero hoy el informador andaba en plan aguafiestas a pesar de ser viernes, y dice que no, Jonathan, que hasta junio. O sea, que los constructores dicen que realmente no va a operar en abril, sino en junio. Así es, y hay dos elementos que, aparte de este, hay otro elemento que nos hace pensar que va a ser hasta junio. En marzo del año pasado, Manuel Gómez, director de Desarrollo Ferroviario de ahí de la SCT, él declaró al informador justamente que una vez que comenzaran las pruebas al vacío sin pasajeros, estos trazos que ya está recorriendo los 16 trenes de la línea 3, necesitaban 6 meses para estabilizar y poder operar adecuadamente. 6 meses. A partir de que empezaron las pruebas. Las pruebas. Que empezaron en enero. Empezaron en enero. Eso implica que son en junio, tiene cierto sentido. Lo extraño es que el mismo director declara en este mes que pues probablemente van a hacer todo lo posible para empezar en abril, ¿no? Entonces un poco contradice también el discurso de Jiménez Espriu de que empiezan en abril. Lo que a mí me parece es que es muy poco probable que pudiera comenzar en abril, ¿no? Aparte sí. Todos los entornos de la línea que ese es el punto, justamente, es decir, el periodo técnico de prueba, sí es estos meses que han dicho a partir de abril. Lo que hay una duda total es si realmente las pruebas van a comenzar en abril. A ver, los operadores, que reciba Citeur la obra, no estamos hablando de una obra para operación para diciembre, muy compleja. Para diciembre. Oye, ¿se acuerdan del cartón de Falcón, del baboso?
que esperaba, volteando a ver su reloj, que esperaba ver cuándo se iba a dar la versión y la rendición de cuentas por las explosiones del sector Reforma. Yo pensé que... Así vamos a estar, ¿no? O sea, vamos a estar siempre viendo el reloj a ver qué día la línea 3 empieza a funcionar. Yo pensé que la temporada de charros del 2018 del 2019 ya iba a ir en la línea 3, pues yo creo que ni la del 19, ni la del 20. El 21, 22 tal vez. Además está 21, también no sé. pendiente la instalación del sistema de prepago, que bueno, llevamos un sexenio en el transporte público intentando instalarlo, y ese está a cargo del Estado, del gobierno del Estado, lo que estaban poniendo los torniquetes y todo esto. Eso implica también un tiempo. Lo que tengo entendido es que probablemente una vez que empiece, iban a dar, no sé, un mes o semanas gratis para que pudiera la gente usar la línea 3. A mí me parece que con todas las ocasiones en que han postergado el inicio o el arranque de operaciones, 3 meses para pruebas técnicas es muy poco. No, pruebas, Claro. y aparte es un asunto de seguridad, ¿no? Sí. La corrupción de la línea 3, Eduardo, ¿quién lo debe de investigar? ¿Quién se tiene que meter? Sabemos que es lana sobre todo federal, o sea que le competiría a la Auditoría Superior de la Federación, a la Fiscalía General de la República, pero alguien tiene que... Son 15,000 millones más de costo, ¿no? Yo creo que esto recae en el gobierno federal. Y vamos a llegar otra vez a la política, seguro. No. El pacto con Peña. Sí, El pacto de no agresión con Peña. No, yo creo que sí, Sí, necesita yo creo que sí, investigar el gobierno federal, pues este asunto de 15,000 millones es Pero es Luis muchísimo. Esparza, es Mr. Socavones. No, bueno, pues sí, pero yo creo que, es más, ni siquiera en términos jurídicos ahora el gobierno del Estado tiene posibilidades de hacer la investigación. Ah, no. Entonces, No, eso le toca a la Federación. entonces, por donde le veas, ya sea político o jurídico, cae en la Federación. Yo sí creo que ahí no se van a meter, ¿eh? Yo sí veo que empieza a funcionar, que a la gente se le olvide y... Bueno, que ese es Y otro otra punto. cosa. Si una vez que empieza a correr la línea 3, si costó más, si costó menos, si tardó mucho, si tardó poco, si hubo inundaciones, la gente se sube al tren y se olvida. lo va a olvidar. Se olvida por completo. Jonathan. Sí, es muy probable que la gente lo que quiere es ya también utilizar, y es un servicio que hemos esperado mucho. Yo creo que en el tema de la corrupción no creo, como comentan, que vaya a haber algo o una investigación profunda, ¿no? Tan solo el hecho de que ya haya pasado de 15,000 millones de pesos a más de 30,000, el costo. Manuel Gómez, que les comento de la SCT, nos decía, por ejemplo, que el socavón que se armó, que se hizo allí enfrente de la casa de los perros, decía, bueno, que tuvo su costo, no dio unas cifras exactas, pero decía que entre 5 o 6 millones de pesos, y que lidiaron... 15,000. Sí, claro, pero a mí esa cifra la aparte, manejaba. Algo que porque se habló mucho de que el tipo de cambio podía haber impactado, ¿no? Algo que presumía mucho Aristóteles en su momento y la gente de la delegación SCT en Jalisco, cuando estaba Bernardo Gutiérrez, ¿no? Creo que era el delegado, es que habían firmado el contrato en pesos para evitar que el tipo de cambio pudiera impactar en el costo de la obra. Entonces tampoco le podemos meter que el Tampoco por dólar ahí. subió, ¿no? Ni el acero, ni nada, porque todo eso estaba firmado, ¿no? No, un poco el punto es que yo creo que no fueron 5 ni 6 millones de pesos lo que costó eso, porque tardó muchísimo. Y estoy seguro que como esos hubo un montón. Me acuerdo hace 2 años, no sé si recuerdan un video en redes en donde en Avenida Revolución de pronto iba pasando un ciudadano y se abre un hoyo y empieza a salir como un chorro de agua. chorro de agua, y permanece así toda una mañana, y era donde estaba pasando la línea 3. Fíjate que dice Creo que Diego ahí... Petersen, y puede ser que tenga razón, que ahí tuvo mucho que ver con que no contrataron a los constructores locales, que que conocen el conocen un suelo. poquito más el suelo y que se fueron pues con los amigos de Peña, ¿no? No creo. No, eso no Pues pasa. no sé Está bien, ya. Es que leo mucho proceso y a veces ando medio sacado. Línea 4, pues ya, que empieza. Ya hay derecho de vía. 9,000, 10,000 millones de pesos de inversión. Ya nada más que garantice el dinero la federación. Ha sido otra de las, Pecata enormes minuta. de las promesas incumplidas de Andrés Manuel López Obrador al gobernador. Yo creo que en términos del dinero, creo que si no se consigue a verano de entrada, pues ya empezamos el año electoral y se suspenden prácticamente todas esas maniobras, y en todo caso podrían renegociar, comenzar a pedir este dinero después del periodo electoral, de las elecciones del año que viene. Yo no veo cómo. Sí, es muy poquito Yo no veo tiempo cómo. y no se ve O sea, como si no por son dónde. recursos estatales, o sea, recursos que el gobierno pueda ahorrar de distintos proyectos y canalizarlos a la línea 4, yo no veo cómo el gobierno federal esté de acuerdo en la línea 4 para Guadalajara. y además... A pesar de ser una promesa que en su momento la hizo Jonathan en campaña para apoyar
precisamente a Carlos Lomelí. Pero estos costos, o sea, no hay un gobierno estatal en México que pueda absorber absorber estos costos, ¿no? Y aparte está el Peribús, Ajá. que el Peribús lo tienes que terminar en diciembre. También. Pero difícil. Yo creo que Estará febrero, primero el Tren marzo. Maya. tampoco creo. Pero, a ver, creo que en términos de apuesta, el transporte público es la solución para esta ciudad, Eduardo. Sí, no, O sea, claro. yo creo que Ajá. si terminara el sexenio con 4 líneas de tren ligero, 2 de BRT, una por el periférico, otra por la calzada, la unión de la diagonal, ya Sí, un empiezas gran a tener avance. un sistema más articulado de transporte Incluso público. la línea 4, me parece que aunque la empezaran, no les daría el tiempo para concluirla, pero es decir, terminar el sexenio con la línea 3 ya corriendo, Bueno, las eso RBT esperamos. y una 4, por lo menos en construcción, creo que ya estarían entregando muy buenas cuentas. Yo digo, antes de pensar en la 4, terminemos la 3. La Claro, tres, ese es el asunto. Es Pues, un o sea, asunto la de 3, Pitágoras. la 3 yo creo que se va todo este año, ¿eh? Yo la verdad no creo que en verano esté ya sirviendo, ya con... Pero tú también porque eres muy pasajeros. pesimista, ¿no? Pues se Eres me muy hace. pesimista. Tú lo que no sabes es que cuando Aristóteles dijo que iba a estar antes de la elección, la línea 3 se refería a la elección del 21. Así es. Eso es lo que nunca aclaró. precisó. Vamos al corte, 9 de la mañana con 45 minutos. De la mañana con 48 minutos antes de leer tus mensajes. Otro tema, Eduardo Insabi, ayer el gobernador mandó su propuesta para el Insabi Jalisco, ¿no? Porque hay que recordar que hay 2 convenios, uno de adhesión, otro de no adhesión, y ahora Jalisco busca una tercera vía y tener, digamos, la operación del sistema de salud desde lo local. Parece que este tema ha separado mucho a López Obrador y Alfaro, ¿no? Yo creo que asunto de si a nivel estatal se va a manejar la cuestión de salud, creo que es una jugada similar a la que hemos estado viendo con el asunto de la Guardia Nacional. Es decir, hay una reticencia por parte de los gobiernos, de los estados y de los municipios, y al final de la historia se dan cuenta que tienen pocos recursos, pocos elementos, y pues terminan palomeando la Guardia Nacional porque les prometen 2 o 3 elementos más. En caso de que no lo puedan palomear, pues entonces la Guardia Nacional no manda esos elementos. En el caso de la salud, me parece que va a ser una lógica similar. Es decir, quieres que yo te mande recursos, entonces apoya mi proyecto, hazte al Insabi y yo te garantizo pues ciertos recursos. Si Ahora no, López Obrador dijo que no va a ser así. si Que no, se adhieran o no se adhieran, los recursos están garantizados. bueno, de lo que diga, lo que se haga, Aunque están garantizados la base, lo que les dieron Primera el y año segunda, pasado. ¿no? no lo extra. Y el dinero, o sea, los 3,000, creo que 600 millones, eso, pero lo que él dice es, no va a haber dinero extra. Claro. No va a haber más. Entonces, ¿quieres que haya dinero extra? Entonces apoya mi proyecto. Si no, bueno, yo te respeto. Pero sí es en tu preocupante autonomía. eso, No, es claro, terrible. O sea, porque por yo supuesto. creo que, y está claro en la Constitución, los servicios de salud se operan a nivel estatal. Y tiene su lógica eso. Sí, no, claro. Para claro. que sea un gobierno más cercano a la ciudadanía, no se opere todo desde el punto de vista federal. Pero al final esta batalla política por ver quién tiene la facultad en materia de salud, Claro. Jonathan, puede impactar en las personas. O está impactando ya. Y justamente ese punto me parece que es el más importante. Mientras ellos están discutiendo un convenio y el gobernador pone sobre la mesa un legajo donde dice convenio de no adhesión, propuesta de Jalisco. A ver, en la semana publicábamos la historia de una persona, una mujer que llevó a su nuera a parir al Hospitalito, que tenía convenio con el Seguro Popular y ya no, y decía, pues es que tengo que pagar 6,000 pesos, eran de Ixtlahuacán, y vamos a tener que vender una de nuestras 8 vacas, ¿no? Es decir, 6,000 pesos es un gasto catastrófico para la mitad de la población de este país. Y como esa historia, publicamos otra que fue a la Cruz Verde y tuvo que pagar una cirugía de tobillo de 18,000 pesos, una intervención con un 18,000 diagnóstico, y el hombre decía, bueno, pues es que básicamente me tuve que endeudar con mi patrón y mi familia, ¿no? Entonces, a ver, mientras está esta discusión, está corriendo una realidad paralela en donde los servicios de salud que antes se garantizaban, si quieren, con algunas anomalías, Claro, deficiencias, al nivel México. pero se A ver, podía. también el Seguro ¿no? Popular no Claro. era la mejor solución. Ahora, está operando. Pero también muchas enfermedades estaban fuera del catálogo del Claro. Seguro Popular. Ahora,
después de un año de administración federal, lo menos que podríamos haber esperado es que el día que arrancara este nuevo sistema, por lo menos tuviera las reglas de operación claras. Eso uno, y los acuerdos con los gobiernos y los municipios. Pero resulta que tienen todo un año prometiendo, además, que fue una de las grandes banderas de campaña, es decir, voy a acabar con el Seguro Popular. Pues después de un año de trabajo, yo pensaría que lo menos que podrían tener era este asunto de las reglas de operación, los convenios y los recursos destinados. Sí. Pero ni siquiera lo tienen. El mensaje del gobernador que pone ayer en sus redes con esta propuesta me parece que medio deja entrever y dice, aquí está la propuesta para poder otorgar servicios gratuitos a la población y de calidad de manera gradual, ¿no? Me parece que un poco... Y ahí va la facturita dentro, ahí va... más o menos. El pagaré, firma el pagaré, señor presidente. A ver si se lo aceptan. Nos dice José Alfredo que tenemos un buen cotorreo y que contagiamos alegría, eso es bueno. Ah, bueno. Eso es bueno, y más en viernes. En viernes. Si uno no está alegre en viernes, ¿cuándo? ¿No, Eduardo? 50-95. Sean de donde sean, los ingenieros tienen que hacer un estudio de erosión interna previa a la obra. O sea, para ver qué tan permeable es el suelo. Bueno, que se hizo. Oye, ahora que decías de los ingenieros que deberían ser locales para atender el tema subterráneo, Diego, yo no tengo ni idea. Hay una, ya ves que hay un dicho que dice que el ingeniero tapatío es el único que se topa 2 veces con el mismo manto freático, ¿no? Que se tropieza 2 veces, ¿no? Entonces yo no sé si sea la mejor idea. Sí, claro. Oye, por cierto, en el tema del INSABI también un elemento que importa mucho, más allá del criterio que hablabas, Eduardo, es el porcentaje de gasto en salud que está federalizado y el gasto que asumen los estados. Por ejemplo, en los estados del sur del país, el 90 y tantos % es federal. Claro. El 4 o 5%, por ejemplo, de Oaxaca, lo pone el gobierno del estado. En Jalisco es mitad y mitad, por un elemento, los hospitales civiles. Sí. Que los hospitales civiles es un OPD que casi ningún estado tiene como elemento. Entonces aquí el 50% lo pone el Estado y el 50% la Federación. Entonces, de alguna manera, eso implica todavía más dificultades a la hora de acordar. Y que además todo este tiempo que va a pasar para que se establezcan las reglas de operación y lleguen los recursos, pues la gente no puede dejar de enfermarse. Ese es un punto, una realidad que la gente va a seguir llegando al hospital y decir, bueno, pues unos días, ¿dónde quedé? Pues, vamos poniéndole impasse a las enfermedades como a que salgan las reglas de operación. Oye, Enrique, dices, unos días y nos están diciendo que son 6 meses para que esto... Eso es increíble. No, eso es increíble. Es una burla, eso es una ofensa a la población. Abraham González nos dice, buen día Enrique, a tus invitados, coincido contigo, abramos el debate sobre el uso desmedido de la medida cautelar de prisión, que debe ser la última a imponer. Muchos jueces la manejan de manera discrecional y existen reglas muy claras y garantistas para ello. Está la parte política, pero también está la parte de la corrupción entre el juez, el Ministerio Público y los abogados, donde los abogados, para aflojar a un imputado, tienen acuerdo con el juez, tienen acuerdo con el Ministerio Público, incluso con la unidad de medidas cautelares, que le dicen, méteme a la prisión el viernes para que no salga hasta el lunes y por lo tanto yo pueda negociar con esa persona una casa o lo que sea, pues con la persona en la cárcel, ¿no? O sea, es un asunto muy complejo. Y un tercer ingrediente que yo insisto es la ineficiencia, la equivocación, la mala práctica, es decir, la tontería literal en los procesos de impartición de justicia. Hay un porcentaje de incompetencia en la aplicación de la justicia. Entonces, no es que sean corruptos, corrupción, uso político, incompetencia, bueno, Luis Héctor nos dice totalmente de acuerdo. Castro está en la cárcel como consecuencia de la aplicación del sistema penal acusatorio. Raúl, ¿cómo se llama la aplicación gratuita de aprendizaje? Bueno, ahorita te la damos, un poco que tiene que ver con lo que se anunció en el noticiero. Hola, buenos días. Comentarle, en el 2003 mi hermana tuvo cáncer infantil, fue atendida en el centro médico y gracias a Dios y todo el equipo médico ahora es doctora y trabaja en una clínica de hemodiálisis, donde por cierto el 100% de los medicamentos son de PISA. Y hace 17 años en el centro médico también los medicamentos eran de PISA. ¿Por qué? Porque PISA es la única empresa que tiene la mezcladora que se necesita para todos estos tratamientos, cosa que el presidente seguramente ignora, así como muchas otras cosas. Ese tema del cáncer, en las 66 enfermedades de atención, enfermedades catastróficas del Seguro Popular, los cánceres infantiles y adultos, por ejemplo, el de mama para adulto, el leucemias, todos estos eran los que se cubrían con la
los gastos catastróficos que ya no están. Entonces, es Se doble. supone que sigue operando la 66. En teoría. En teoría, o sea, mientras no salgan las reglas de operación, Pero se sigue con los Porque ese es enfermedades tercer del- nivel y el INSABI dice el tercer nivel sí se cobra cuota de recuperación. Entonces ahí, pues básicamente hay un... Y hay nada más una- hay que decirle cuota de recuperación. Se Se cobra y ya. En una de las mañaneras, el mismo presidente salió a decir que el tercer nivel no se iba a cobrar. Pero el Entonces, INSABI... sí, claro. Pero- Entonces, pero- entre lo que dicen y lo que está en la Otra realidad. vez esto, Pues entonces mejor es otra vez en, la- esto. en la cuar- en una cuarta dimensión todo es gratis, Ándale. ¿no? Pero mejor si a esas Es vamos. que estos viven en una dimensión paralela. ¿Pisa es de la familia de Alfaro? No. No, los Está- Álvarez Bermejillo. Es Tapatía la... Es Tapatía. la empresa, eso sí. Es Tapatía, pero no es de la familia o de sea, Alfaro. es la del... Bueno, no, iba a decir un comercial, mejor no. Lilian Villagrán, buenos días. Las personas no le creen mucho lo que dice el sector salud por miedo a que pase lo mismo como lo del mosquito del dengue, que decían que todo estaba controlado y no fue así. Pues sí, el problema es cómo nos informamos de esto, ¿no? De enfermedades como Sí, además el no coronavirus. es lo mismo, desde luego, que por las razones, ya no echamos más, por las razones que sea, un gobierno diga que la línea 3 va a estar en un día y esté un año después, a asuntos que tienen que ver con la salud. O sea, la cuestión es muchísimo más delicada que hablar de una línea del tren ligero, de una carretera. Sí, esto Cuando es- hablamos de sí. salud es una cosa que es en otra dimensión, ¿no? En otro espacio. Claro. Ahora, en este tema del coronavirus, digo, rápidamente, díganme si peco de sospechosista, pero a mí me parece muy extraño que el gobierno federal le notifican que se estudian 3 casos en Jalisco y boletina inmediatamente que analizan 3 casos, cuando no están confirmados, ¿no? En un momento en donde hay una especie de crisis, el modelo del INSABI, y bueno, a mí me parece que ahí también es una manera de exponer cuando ya dijimos que es un virus que no es altamente contagioso y que la OMS ayer mismo desestimó. El asunto ahí también es cuando informas. Sí. ¿No? Yo creo que con el caso del dengue quedamos muy golpeados. En Ciscados. términos- sí, o sea, porque se informa de casos probables, pero eso también genera un poquito más de psicosis. Claro. Pero si no informas, después parece que estás ocultando información, ¿no? Pero la lógica del gobierno del Estado en ese momento en los casos probables era, no. Yo les digo cuáles son los confirmados. La lógica del gobierno federal en este momento es invertida, ¿no? pero Yo les digo los dengue- probables. En dengue, si te fijas, siempre fueron casos probables y Sí. casos confirmados. Sí. ¿No? Aunque el acento siempre estuvo en los confirmados. En los Definitivamente confirmados. es normal, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención ese uso. Y además es Jalisco y Tamaulipas. Un petardazo Pan. a Jalisco. Un petardazo a Jalisco. Llámese. Bueno, parece que vamos a seguir con esto todo el sexenio. Miguel Ángel nos dice, buen día. Si nos fue mal con el dengue aquí en Jalisco, ahora con el coronavirus ya nos cargó el payaso. Con este secretario de salud, excelente fin de semana. Ahí vienen los cambios. No digo que el secretario, pero los cambios más fuertes que va a hacer el gobernador a finales de la siguiente semana de su gabinete vienen en salud. Así es. Precisamente. Y que en Bueno, la coordinación estratégica de seguridad, algo así, ¿o no? No, ahí no. ¿No? Ahí no. Yo creo que no. Yo creo que no, pero creo que en salud va a haber una sacudida importante. En salud. Eduardo, gracias como siempre. Hasta luego, buen fin. Jonathan, gracias. Gracias, Enrique, un Como saludo. Siempre, ahora sí que nos quedan muchísimos temas, pero bueno, tenemos posibilidad el siguiente viernes de analizarlos. Nos vamos el próximo lunes. Retomamos cara a cara a partir de las 9 de la mañana. Muy buen fin de semana a todos y que la pasen bien. Gracias.